La socióloga y filósofa alemana Hannah Arendt nació en Linden el 14 de octubre de 1906. Su trabajo sociopolítico y pensamiento se considera uno de los más influyentes en su campo en todo el siglo XX. Su familia era de origen judío, hecho que tendría una especial trascendencia para los acontecimientos que asolarían Europa unas décadas después. Arendt sufrió en primera persona el auge del nazismo en Alemania y llegó a estar encarcelada. Tras esa primera experiencia, decidió escapar primero a Francia y luego a Estados Unidos, donde se estableció definitivamente, pese a no conseguir la ciudadanía hasta 1951. Su obra de Orígenes del totalitarismo se considera fundamentalmente para entender las raíces de los movimientos políticos y sociales que se desataron en Europa durante el periodo entre guerras. Como socióloga, estudia la figura política de la democracia plural y la contrapone a la democracia directa. La importancia de la obra de Arendt estriba en la mezcla de sociología, filosofía y política, que da origen a una nueva manera de entender la comunicación y el estudio de la violencia. Hannah Arendt murió en Nueva York el 4 de diciembre de 1975. En años posteriores a su muerte se crearon tanto la Asociación Hannah Arendt para el estudio del totalitarismo como el Premio Hannah Arendt de ensayo otorgado por la ciudad de Bremen. Fue influenciada además por Martin Heidegger y Immanuel Kant, entre muchos más pensadores. Hannah Arendt desarrolló una filosofía política que se centraba en los problemas contemporáneos, como eran los totalitarismos y la violencia. Entre sus obras destacan aquellas que hacen referencia a los procesos que llevan a las personas a cometer actos atroces bajo regímenes totalitarios. Esta idea de que las personas que cometían torturas o asesinatos no eran malas, sino que se veían involucradas en unas circunstancias que les obligaban a cometer estos delitos, como si estas personas estuvieran condenadas por la naturaleza y por la historia. Y siguiendo las teorías de Hannah Arendt, podemos afirmar que más que la salud psicológica, son otros factores los que llevan a las personas a optar por el camino de la violencia dentro de una organización. Para Arendt, la expresión vida activa la conduce a situarse en desacuerdo con la tradición filosófica y teológica occidental, desde Platón hasta los pensadores de la Edad Media, la cual otorgó superioridad a la vida contemplativa frente a la vida activa. La superioridad de la vida contemplativa se centra en la creencia de que ningún trabajo del hombre puede superar a la magnitud y esplendor del cosmos físico, pues este solo se percibe en quietud. Para Arendt, la vida activa es superior a la vida contemplativa, ya que nadie puede vivir de la vida contemplativa. A pesar de eso, para ella son dos tipos de vida diferentes, pero de vidas opuestas, pero uno es necesario del otro. Dentro de la teoría de la vida activa, existen tres condiciones fundamentales de la vida humana: la vida, la mundanidad y la pluralidad. Cada una de estas condiciones corresponde con una actividad: el producir, el trabajar y el actuar. La primera, que es producir, es la actividad que corresponde con los procesos biológicos del cuerpo humano. Algunos ejemplos los encontramos en el comer o en el dormir. Son actividades necesarias para vivir, pero que no perduran, se agotan en el momento en que son realizadas. Por lo tanto, estas necesidades son vitales para la supervivencia y no podemos prescindir de ellas, por lo que no queda lugar para la libertad. La condición humana, la labor, es la vida misma. Es por ello que es una dimensión ligada a la necesidad, al ciclo de la repetición de la naturaleza, al mantener vivo el organismo humano y la especie.
La segunda actividad de la vida activa es el trabajo, que es la actividad que produce obras y resultados e incluye la construcción, la artesanía, el buen oficio, el arte y en general los artificios. Se refiere a las actividades como la fabricación de instrumentos u otros objetos de uso, además de las obras de arte. Con esta actividad se interesa controlar a la naturaleza. Es por lo tanto que mediante el trabajo se construye el mundo independiente de objetos a partir de la naturaleza. Esta actividad crea un mundo artificial, como es por ejemplo el hogar. Se diferencia la producción porque los objetos que se consiguen son duraderos. El resultado del trabajo es algo productivo y hecho para ser usado, no para ser consumido. Se diferencia del ciclo repetitivo de la labor, en que el trabajo consigue obtener objetos que duran más allá del puro ciclo animal, en tanto que son duraderos, siendo pues el resultado del trabajo algo productivo y hecho para ser usado, no para ser consumido. Con estos objetos trabajados, el hombre alcanza ya la objetividad. Y por último, con la realización de la última actividad, que es la acción, los individuos se construyen en lo que son, así se pueden diferenciar de los otros. Esta actividad permite la aparición de la pluralidad, que hace que percibamos las diferencias con los otros. Así aparece la identidad, a partir de la diferencia entre el actuante y el otro. Solo mediante la acción nacen los individuos y mediante esa lo privado se hace público, ya que se comparte con otros. Al actuar y al hablar, las personas muestran quiénes son. Para que se consiga una vida activa, se ha de establecer un contexto y un entorno para llevarlo a cabo. Tenemos la esfera privada, la esfera pública y la esfera social. La esfera privada consiste en producir lo que Hanna denominaba la esfera pública. Abarca este ámbito en el hogar o una comunidad que engloba las necesidades vitales para la supervivencia. En esta esfera no se encuentra ni la libertad del hombre ni la igualdad, simplemente la necesidad. Por segundo tenemos la esfera pública, que se caracteriza por la apertura y la presentación hacia los demás. Se centra en las acciones, en el interactuar con lo que nos rodea. Está basada en compartir, generar actos o objetos, como las leyes, que permiten la convivencia y la estabilidad dentro de una sociedad. La esfera social es el producto de la aparición de las relaciones propias del mercado de cambio de una economía capitalista. Supone la entrada de la economía en el espacio público, el cual está definido por los intereses públicos, lo cual conlleva que los intereses privados adquieran su significado público. Para Arendt, en su última época, volvió a interesarse por la vida contemplativa y por las actividades del espíritu. El punto de partida arendtiano para esta comprensión es darnos cuenta de que estamos en una época donde lo que hasta ahora había parecido fijado en la moral se ha derrumbado. Ya no tenemos moral entendida como un conjunto de reglas claras y seguras que nos permitían distinguir entre el bien y el mal. El horror de la Segunda Guerra Mundial y la posterior industrialización masiva que alteraría las formas de vida tradicionales produjeron una destrucción de los valores morales tradicionales. Ya no tenemos valores ni reglas. El sentido común que permitía sentir en comunidad dentro de la comunidad se ha trastabillado. La banalidad del mal es un concepto que afirma que personas capaces de cometer grandes males o atrocidades pueden ser gente aparentemente y perfectamente normal. Este análisis que hace Arendt al análisis de la expresión la banalidad del mal para definirse que algunas personas actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre la repercusión de sus actos.
solo lo hacen por el cumplimiento de las órdenes dadas. La tortura, la ejecución de seres humanos o la práctica de actos malvados no son considerados malos o buenos, con tal de que las órdenes para ejecutarlos vengan de estamentos superiores. Hannah Arendt penetra en la complejidad de la condición humana y habla de la necesidad de estar siempre alerta para evitar que actos atroces ocurran. Por otro lado, el peor mal es el mal interior, que es mejor que yo tenga que desaprobar el mundo o que el mundo tenga que desaprobarme a mí, a que yo tenga que desaprobarme a mí mismo. Así, el principio de la moralidad es la ausencia de la contradicción interna, aquello que no provoque contradicción entre las dos voces, la del yo y la del yo mismo, lo que nos evita hacer el mal. Queda pues bien claro que el pensar queda con ello enaltecido. El peor mal existente es el que han provocado los que dejaron de pensar, pues quien no establece ese diálogo interior puede causar el mal sin temor en la medida en lo que no se despierta el malestar que produce la contradicción interior. No tendrá remordimientos y podrá cometer cualquier delito, pues sabe que lo olvidará. Ahí está la banalidad del mal.